¿Y si te dijera que hay trenes que rozan casas mientras los niños juegan a centímetros de sus ruedas? ¿Que existen locomotoras que se deslizan por volcanes activos o atraviesan puentes suspendidos sobre el océano con el riesgo de ser devorados por una tormenta en cualquier momento? Desde Ecuador, donde una colosal obra zigzaguea por abismos que cobraron vidas, hasta Japón, donde los vagones flanquean el cráter de un volcán vivo que exhala vapor ante los ojos del viajero. No estamos hablando solo de peligros técnicos. Estos trenes recorren acantilados, desafían tormentas, se deslizan sobre hielo y conviven con la rutina de quienes viven a escasos centímetros de sus ruedas de acero. Nariz del Diablo, Ecuador. La Nariz del Diablo, una formación rocosa en forma de nariz en los Andes ecuatorianos, representa uno de los desafíos más formidables que enfrentaron los ingenieros ferroviarios a principios del siglo XX. Este tramo del ferrocarril transandino, que conecta Guayaquil con Quito, es célebre por su complejidad técnica y su historia cargada de sacrificios humanos. La construcción de esta sección ferroviaria requirió la implementación de un sistema de zigzag, conocido como la herradura, para permitir que el tren ascendiera y descendiera por pendientes extremadamente empinadas. Este diseño innovador fue necesario para superar la topografía desafiante de la región, caracterizada por desfiladeros profundos y terrenos inestables. La edificación de la Nariz del Diablo fue una empresa monumental que involucró a miles de trabajadores, incluidos aproximadamente 4.000 obreros jamaiquinos, expertos en el uso de dinamita y herramientas manuales. Lamentablemente, las condiciones laborales eran extremadamente peligrosas y se estima que alrededor de la mitad de estos trabajadores perdieron la vida debido a accidentes, enfermedades y las duras condiciones del entorno. A pesar de los desafíos, la Nariz del Diablo se completó y se convirtió en una obra maestra de la ingeniería ferroviaria. El tramo entre Alausí y Cibambe, que desciende 500 metros en solo 12 kilómetros, ofrece vistas espectaculares de los Andes y es considerado uno de los recorridos en tren más emocionantes del mundo. Hoy en día, aunque las operaciones del tren han sido suspendidas debido a diversos factores, incluyendo la pandemia de COVID-19, la Nariz del Diablo sigue siendo un símbolo de la resiliencia y la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente insuperables. La historia de este tramo ferroviario no solo destaca los logros técnicos, sino también las historias de sacrificio y determinación que lo hicieron posible. Durante la construcción de la Nariz del Diablo, se enfrentaron a desfiladeros de más de 40 metros de caída libre que dificultaron el trabajo. Calle del Tren, Hanoi, Vietnam. ¿Alguna vez has sentido cómo la vida y el peligro pueden coexistir en perfecta armonía? En el corazón de Hanoi, la capital de Vietnam, existe un lugar donde esta dualidad se manifiesta de manera sorprendente: la famosa Calle del Tren. Este estrecho callejón, enclavado entre las calles Le Duan y Cam Tien, es atravesado por un tren varias veces al día, pasando a escasos centímetros de las viviendas y negocios locales. La historia de esta singular calle se remonta al período colonial francés, cuando se construyó la línea ferroviaria que conecta Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh. Con el tiempo, las viviendas y comercios se fueron estableciendo tan cerca de las vías que hoy en día, el tren parece deslizarse literalmente por las puertas de las casas. Los residentes han adaptado su vida diaria a este fenómeno. Cocinan, juegan y socializan en las vías, retirándose solo momentos antes de que pase el tren. Este espectáculo ha atraído a turistas de todo el mundo, quienes acuden para experimentar la emoción de ver pasar el tren desde una proximidad inusitada. Sin embargo, la creciente popularidad de la calle ha generado preocupaciones de seguridad. En marzo de 2025, el gobierno de Vietnam prohibió a las agencias de viajes organizar visitas guiadas a la Calle del Tren, buscando garantizar la seguridad de los turistas y prevenir posibles accidentes en este estrecho y concurrido espacio. A pesar de las restricciones, los visitantes aún pueden disfrutar de la experiencia de manera responsable. Muchos cafés y negocios locales ofrecen la oportunidad de observar el paso del tren mientras se disfruta de una bebida o comida típica vietnamita. Es esencial seguir las indicaciones de los residentes y mantener una distancia segura durante el paso del tren, respetando así la vida cotidiana de quienes habitan en este lugar único. La Calle del Tren de Hanoi
Ha sido escenario de numerosas sesiones fotográficas y reportajes internacionales, convirtiéndose en un icono cultural de la ciudad. Ruta Minami-Aso, Japón. ¿Qué sucede cuando la belleza natural se entrelaza con la resiliencia humana? La ruta Minami-Aso, en la prefectura de Kumamoto, Japón, es un testimonio viviente de esta combinación. Este ferrocarril de vía única serpentea a lo largo de 17.7 kilómetros, conectando las estaciones de Tateno y Takamori y ofreciendo vistas impresionantes del monte Aso, uno de los volcanes activos más grandes del mundo. Inaugurada en 1928, la línea ferroviaria ha sido una parte integral de la vida en la región, facilitando el transporte y promoviendo el turismo. Sin embargo, en abril de 2016, un devastador terremoto sacudió la zona, causando daños significativos en la infraestructura ferroviaria y obligando a suspender el servicio en gran parte de la línea. Durante 7 años, la comunidad trabajó incansablemente para restaurar el ferrocarril, enfrentando desafíos técnicos y naturales. Finalmente, en julio de 2023, la línea fue reabierta en su totalidad, simbolizando la determinación y el espíritu de recuperación de la región. El viaje en el tren de Minami-Aso es una experiencia única. Los pasajeros pueden disfrutar de la vista de vastas calderas, exuberantes campos verdes y el imponente monte Aso, todo desde la comodidad de un tren que avanza lentamente, permitiendo absorber cada detalle del paisaje. Además, la línea cuenta con un sistema de switchback en la estación de Tateno, una técnica de ingeniería que permite al tren ascender pendientes empinadas cambiando de dirección en zigzag. La ruta Minami-Aso no solo ofrece una experiencia visual impresionante, sino que también es un ejemplo de cómo las comunidades pueden unirse para superar la adversidad. Hoy en día, el ferrocarril no solo transporta pasajeros, sino también la esperanza y el orgullo de una región que ha demostrado su capacidad de recuperación frente a la naturaleza. La estación de Tateno, punto de partida de la ruta Minami-Aso, se encuentra a una altitud de 277 metros y el siguiente tramo de la línea asciende a 465 metros en solo 7.9 kilómetros, requiriendo el uso de un sistema de switchback para superar la pendiente. Trenes locales de Bombay, India. ¿Cómo se sostiene el pulso de una ciudad que nunca duerme? En Bombay, la respuesta se encuentra en los trenes locales, conocidos como locals, que diariamente transportan a más de 7 millones de pasajeros, convirtiéndose en el sistema ferroviario suburbano más concurrido del mundo. Desde las primeras horas del día hasta bien entrada la noche, estos trenes son el alma de la ciudad, conectando barrios, historias y sueños. Durante las horas pico, los vagones se llenan hasta el límite, con pasajeros colgando de las puertas y, en ocasiones, viajando sobre los techos, una imagen que refleja tanto la necesidad como la resiliencia de los habitantes de Bombay. El sistema ferroviario de Bombay se divide en 3 líneas principales: la occidental, la central y la del puerto. Cada una de estas líneas es operada por divisiones específicas de Indian Railways y cuenta con trenes rápidos y lentos, diferenciados por la cantidad de paradas que realizan. A pesar de las condiciones a menudo desafiantes, los trenes locales son una opción económica y eficiente para millones de personas. Además, existen vagones reservados exclusivamente para mujeres, proporcionando un espacio más seguro en medio del bullicio diario. El primer tren de la India partió desde Bombay en 1853, marcando el inicio de la extensa red ferroviaria del país. Ferrocarril Panorámico de Kuranda, Australia. ¿Qué se siente al viajar a través de una de las selvas tropicales más antiguas del mundo? El ferrocarril panorámico de Kuranda ofrece esta experiencia única, transportando a los pasajeros desde Cairns hasta el encantador pueblo de Kuranda, en el norte de Queensland, Australia. Construido entre 1886 y 1891, este ferrocarril fue una hazaña de ingeniería destinada a conectar las comunidades mineras del interior con la costa. El trayecto de 37 kilómetros atraviesa el Parque Nacional Barron Gorge, ofreciendo vistas impresionantes de cascadas, desfiladeros y una exuberante vegetación. Durante el recorrido, el tren pasa por 15 túneles y cruza 37 puentes, muchos de los cuales fueron construidos a mano por trabajadores en condiciones extremadamente difíciles. Uno de los puntos destacados del viaje es la parada en las cataratas Barron, donde los pasajeros pueden descender y admirar la majestuosa caída de agua desde un mirador especialmente diseñado.
El viaje en el ferrocarril panorámico de Kuranda no solo es una experiencia visual, sino también educativa. A bordo, se ofrece una narración detallada que proporciona información sobre la historia del ferrocarril, la geografía de la región y la cultura aborigen local. La estación de Kuranda es considerada una de las más fotografiadas del mundo, gracias a su diseño pintoresco y su entorno natural. Ferrocarril de Flam, Noruega. ¿Qué se siente al descender por una de las rutas ferroviarias más empinadas del mundo, rodeado de paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas? El ferrocarril de Flam, conocido como Flamsbana, ofrece esta experiencia única, conectando la estación de montaña de Myrdal con el pintoresco pueblo de Flam, situado al final del fiordo Aurlandsfjord en Noruega. Este trayecto de aproximadamente 20 kilómetros es una obra maestra de la ingeniería ferroviaria, con una pendiente media del 5,5%, lo que lo convierte en uno de los ferrocarriles sin cremallera más empinados del mundo. Durante el recorrido, el tren desciende 865 metros, atravesando 20 túneles, muchos de los cuales fueron excavados a mano, y ofreciendo vistas impresionantes de montañas escarpadas, cascadas y valles profundos. La construcción del Flamsbana comenzó en 1924 y se completó en 1940, después de superar numerosos desafíos técnicos y naturales. Desde su inauguración, el ferrocarril ha sido una atracción turística de renombre, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean experimentar la majestuosidad de los paisajes noruegos desde la comodidad de un tren. Uno de los puntos destacados del viaje es la parada en la cascada de Kjosfossen, donde los pasajeros pueden descender del tren y disfrutar de la vista de esta impresionante caída de agua. Durante los meses de verano, es común presenciar una representación folclórica en la que una huldra, una criatura mítica de la tradición noruega, danza cerca de la cascada, añadiendo un toque mágico a la experiencia. El ferrocarril de Flam no solo es una maravilla técnica, sino también un testimonio de la armonía entre la ingeniería humana y la naturaleza. Cada año, miles de personas se embarcan en este viaje para contemplar la belleza inigualable de los fiordos noruegos y las montañas que los rodean. El Flamsbana es una de las líneas ferroviarias más empinadas del mundo sin cremallera, con una pendiente media del 5,5% a lo largo de sus 20 kilómetros de recorrido. Ferrocarril Cumbres y Toltec, Estados Unidos. ¿Cómo sería viajar en el tiempo a través de los paisajes del viejo oeste americano? El ferrocarril Cumbres en Toltec ofrece precisamente esa experiencia, llevando a los pasajeros en un recorrido de 103 kilómetros entre Antonito, Colorado, y Chama, Nuevo México. Este ferrocarril de vía estrecha, construido en 1880 como parte de la extensión San Juan del Denver en Río Grande Western Railroad, es una joya histórica que ha sido preservada para las generaciones futuras. Durante el viaje, el tren asciende al Paso Cumbres, situado a 3.053 metros sobre el nivel del mar, y atraviesa el desfiladero Toltec, ofreciendo vistas espectaculares de montañas, cañones y paisajes vírgenes. Los pasajeros pueden escuchar el silbato de la locomotora de vapor y sentir el ritmo del tren mientras serpentea por las montañas, cruzando puentes de madera y túneles excavados en la roca. El ferrocarril fue originalmente construido para servir a las comunidades mineras de la región, transportando plata y otros minerales desde las montañas de San Juan. Sin embargo, con el declive de la minería, la línea enfrentó el cierre en la década de 1960. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los estados de Colorado y Nuevo México, la sección más pintoresca de la línea fue salvada y reabierta como una atracción turística en 1970. Hoy en día, el ferrocarril Cumbres-Toltec es reconocido como un monumento histórico nacional y es considerado uno de los viajes en tren más escénicos de América del Norte. Los entusiastas del ferrocarril y los turistas por igual acuden a esta ruta para experimentar la nostalgia de la era del vapor y la belleza natural del suroeste estadounidense. El ferrocarril Cumbres y Toltec es el ferrocarril de vía estrecha más alto y largo en funcionamiento en los Estados Unidos, alcanzando una altitud de 3.053 metros en el Paso Cumbres. Georgetown Loop, Colorado, Estados Unidos. ¿Cómo se supera una diferencia de altitud de 195 metros en tan solo 3 kilómetros? La respuesta se encuentra en el Georgetown Loop,
una obra maestra de la ingeniería ferroviaria del siglo XIX que conecta las localidades de Georgetown y Silver Plum en Colorado, Estados Unidos. Construido en 1884, este tramo de ferrocarril de vía estrecha fue diseñado para sortear el abrupto terreno montañoso de la región, caracterizado por cañones profundos y pendientes pronunciadas. Para lograrlo, los ingenieros idearon un sistema de curvas en espiral y puentes elevados que permitieran al tren ascender y descender de manera segura. El punto culminante de esta hazaña es el Devil's Gate High Bridge, un puente de celosía que se eleva 29 metros sobre el cañón de Clear Creek, permitiendo al tren cruzar sobre sí mismo en un bucle espectacular. Durante su apogeo, el Georgetown Loop fue una atracción turística de renombre, atrayendo a visitantes de todo el país que deseaban experimentar la emoción de viajar por este intrincado sistema ferroviario. Sin embargo, con el declive de la minería y el auge del automóvil, el ferrocarril cerró en 1939 y fue desmantelado poco después. Afortunadamente, en la década de 1970, un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Histórica de Colorado y organizaciones privadas permitió la reconstrucción del Georgetown Loop, utilizando materiales donados y siguiendo los planos originales. En 1984, exactamente un siglo después de su inauguración, el ferrocarril reabrió como una atracción turística, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de revivir una parte fascinante de la historia ferroviaria estadounidense. Hoy en día, el Georgetown Loop forma parte del Parque Histórico de Minería y Ferrocarril de Georgetown y es operado por Historic Rail Adventures, LLC. Los pasajeros pueden disfrutar de un viaje escénico a bordo de locomotoras de vapor restauradas, explorar minas de plata históricas y aprender sobre la rica herencia minera de la región. El Georgetown Loop fue considerado una maravilla de la ingeniería en su época, ya que permitía superar una diferencia de altitud de 195 metros en solo 3 kilómetros mediante un sistema de curvas en espiral y puentes elevados. Outeniqua-Choo-Choo, Sudáfrica. ¿Qué se siente al viajar en el último tren de vapor de pasajeros en funcionamiento continuo en África? El Outeniqua-Choo-Choo ofrecía esta experiencia única, recorriendo la pintoresca ruta Jardín en Sudáfrica y conectando las ciudades de George y Knysna a lo largo de 67 kilómetros de costa escarpada y paisajes exuberantes. Inaugurado en 1928, este ferrocarril fue inicialmente utilizado para el transporte de madera desde los bosques de Knysna hasta el puerto de George. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en una atracción turística de renombre, ofreciendo a los pasajeros vistas impresionantes del océano, lagunas, ríos y montañas. El viaje de 3 horas incluía cruces sobre puentes elevados, túneles excavados en la roca y paradas en encantadores pueblos costeros. El Outeniqua-Choo-Choo fue declarado ferrocarril preservado oficialmente en 1992 y en su apogeo transportaba a más de 115,000 pasajeros al año, siendo el 70% de ellos turistas extranjeros. Las locomotoras de vapor utilizadas eran principalmente de la clase 19D de los ferrocarriles sudafricanos, conocidas por su distintivo sonido choo-choo, que daba nombre al tren. Lamentablemente, en agosto de 2006, fuertes lluvias causaron deslizamientos de tierra que dañaron gravemente la línea, lo que llevó a la suspensión del servicio. Aunque hubo intentos de reanudar el servicio en una ruta alternativa entre George y Mossel Bay, estos fueron finalmente abandonados en 2010 debido a la falta de un operador adecuado y a los altos costos de reparación. A pesar de su cierre, el Outeniqua-Choo-Choo sigue siendo un símbolo querido del patrimonio ferroviario sudafricano. Existen esfuerzos en curso para restaurar y reabrir la línea, y en 2022, la empresa Classic Rail anunció que estaba en conversaciones para operar el tren nuevamente, manteniendo viva la esperanza de que esta joya ferroviaria vuelva a surcar las vías. El Outeniqua-Choo-Choo fue el último tren de vapor de pasajeros en funcionamiento continuo en África, y en su apogeo transportaba a más de 115,000 pasajeros al año, siendo el 70% de ellos turistas extranjeros. Glacier Express, Suiza. ¿Cómo se transforma un trayecto de 8 horas en una experiencia inolvidable a través de los Alpes suizos? El Glacier Express, conocido como el expreso más lento del mundo, ofrece precisamente eso. Un viaje que no se mide en velocidad, sino en la riqueza de paisajes y emociones que despierta. Inaugurado en 1930,
Este tren conecta las estaciones de montaña de Zermatt y St. Moritz, recorriendo 291 kilómetros en aproximadamente 8 horas. A lo largo de su trayecto, atraviesa 91 túneles y cruza 291 puentes, incluyendo el famoso viaducto de Landwasser, una obra maestra de la ingeniería que se alza sobre un profundo desfiladero. El Glacier Express no es solo un medio de transporte, sino una ventana panorámica a la majestuosidad de los Alpes suizos. Sus vagones están equipados con amplios ventanales que permiten a los pasajeros sumergirse en vistas de montañas nevadas, valles verdes y pintorescos pueblos alpinos. Cada curva del recorrido revela una nueva postal, desde el Oberalp Pass, el punto más alto del trayecto a 2.033 metros sobre el nivel del mar, hasta la garganta del Rin, conocida como el Gran Cañón de Suiza. La experiencia a bordo se enriquece con servicios de alta calidad. En la clase Excellence, los pasajeros disfrutan de asientos junto a la ventana garantizados, un bar exclusivo, entretenimiento a bordo y un servicio de conserjería personalizado. Además, se ofrece una comida de 5 platos acompañada de vinos seleccionados, convirtiendo el viaje en un festín para los sentidos. A lo largo de los años, el Glacier Express ha evolucionado para adaptarse a las expectativas de los viajeros modernos sin perder su esencia. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en prácticas ecológicas y en la promoción del turismo responsable, alineándose con la iniciativa Swisstainable de Suiza. El Glacier Express es conocido como el expreso más lento del mundo, recorriendo 291 kilómetros en aproximadamente 8 horas, lo que equivale a una velocidad promedio de 36 kilómetros por hora. Ferrocarril Qinghai-Tíbet, China. ¿Qué se siente al viajar por el techo del mundo? El ferrocarril Qinghai-Tíbet, también conocido como Kingshan Railway, ofrece esta experiencia única, conectando la ciudad de Xining en la provincia de Qinghai con Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet. Con una longitud total de 1.956 kilómetros, es la línea ferroviaria más alta del mundo, con más de 960 kilómetros de vías, situadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Inaugurado en 2006, este ferrocarril es una proeza de la ingeniería moderna. Su construcción implicó superar desafíos como el permafrost, la baja presión atmosférica y las temperaturas extremas. Para garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros, los trenes están equipados con sistemas de suministro de oxígeno y protección contra la radiación ultravioleta. El trayecto ofrece vistas impresionantes de paisajes vírgenes, incluyendo montañas cubiertas de nieve, vastas praderas y lagos cristalinos. Uno de los puntos más destacados es el paso de Tangula, que, a 5.072 metros sobre el nivel del mar, es el punto ferroviario más alto del mundo. Más allá de su impacto turístico, el ferrocarril Qinghai-Tíbet ha tenido un papel significativo en el desarrollo económico y social de la región, facilitando el transporte de bienes y personas y promoviendo la integración del Tíbet con el resto de China. Sin embargo, también ha generado debates sobre su impacto ambiental y cultural, especialmente en relación con la preservación de la identidad tibetana. El ferrocarril Qinghai-Tíbet incluye la estación de tren más alta del mundo, la estación de Tangula, situada a 5.068 metros sobre el nivel del mar. Ferrocarril Konkan, India. ¿Quién imaginaría que un tren que serpentea entre acantilados, selvas densas y costas que rozan el mar Arábigo se convertiría en uno de los logros más audaces de la ingeniería ferroviaria moderna? El ferrocarril Konkan no solo conecta puntos geográficos, conecta también la osadía con la naturaleza salvaje, el ingenio con el riesgo y la belleza tropical con un vértigo ferroviario que corta la respiración. Este trayecto, que abarca más de 750 kilómetros entre las ciudades de Roja, Maharashtra, y Tokur, Karnataka, es más que una línea férrea. Es una epopeya de acero que desafía a diario los límites de lo posible. Concebido en la década de los 80 y ejecutado a lo largo de los años 90, su construcción fue considerada una misión suicida por muchos ingenieros. ¿La razón? El terreno que debía atravesar era una pesadilla. Regiones azotadas por lluvias monzónicas intensas, suelos inestables, quebradas interminables, ríos indomables y pendientes que exigían cálculos al milímetro. Para abrirle paso al tren, se perforaron 92 túneles y se tendieron más de 2.000 puentes. El túnel más largo, Karbude, tiene una longitud de 6,5 kilómetros.
una cifra que en aquel entonces representaba un récord para la India, pero el riesgo no terminó con la inauguración. Años después de su apertura en 1998, el ferrocarril Konkan sigue lidiando con deslizamientos de tierra, anegamientos y bloqueos causados por lluvias torrenciales que pueden alcanzar los 4.000 milímetros anuales. A pesar de ello, o quizás por ello, el viaje es glorioso. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. ¿Qué se siente al viajar en un tren que serpentea por las laderas del Himalaya, ofreciendo vistas impresionantes de montañas y valles? El ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, conocido cariñosamente como el tren de juguete, ofrece esta experiencia única a los viajeros desde 1881. Esta línea de vía estrecha de 88 kilómetros conecta New Jalpaiguri con Darjeeling, ascendiendo desde 100 metros hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. Para superar el empinado terreno montañoso, los ingenieros diseñaron una serie de zigzags y bucles, incluyendo el famoso Batasia Loop, que permite al tren ganar altitud en un espacio reducido, mientras ofrece vistas panorámicas del monte Kanchenjunga. El ferrocarril del Himalaya de Darjeeling fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, reconociendo su importancia histórica y su ingeniosa ingeniería. Tren a las nubes, Argentina. ¿Qué se siente al viajar por uno de los ferrocarriles más altos del mundo, desafiando la gravedad y acariciando el cielo? El tren a las nubes, en Argentina, ofrece esta experiencia única, ascendiendo a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el viaducto La Polvorilla. Este emblemático tren recorre el ramal C14 del Ferrocarril General Belgrano, conectando la ciudad de Salta con la Puna, Argentina. El viaje comienza en San Antonio de los Cobres y culmina en el viaducto La Polvorilla, una estructura de acero de 224 metros de largo y 63 metros de altura que se alza sobre un profundo cañón. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan paisajes desérticos, montañas imponentes y cielos infinitos, en una experiencia que combina ingeniería, naturaleza y cultura. La historia del tren a las nubes se remonta a 1972, cuando se realizó el primer viaje turístico oficial. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Argentina, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar la majestuosidad de los Andes y la riqueza cultural de las comunidades locales. Puente ferroviario de Pamban, India. ¿Qué se siente al cruzar un puente que ha desafiado las fuerzas de la naturaleza y ha sido testigo de tragedias y renacimientos? El puente ferroviario de Pamban, en India, ofrece esta experiencia única, conectando la isla de Pamban con el continente a través del estrecho de Palk. Inaugurado en 1914, el puente de Pamban fue el primer puente marino de la India y durante casi un siglo, la única conexión terrestre entre la isla y el continente. Con una longitud de 2.065 metros, este puente de acero incluye una sección levadiza que permite el paso de embarcaciones, una hazaña de ingeniería para su época. El nuevo puente de Pamban, inaugurado en 2025, es el primer puente ferroviario marino de elevación vertical de la India, con una sección central que se eleva 17 metros para permitir el paso de embarcaciones.